Vamos ahora con las entrevistas. 29 expresidentes condenaron los señalamientos y las investigaciones del Ministerio Público de Venezuela a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. Los exmandatarios, quienes integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas, el grupo IDEA, denunciaron que esta acción es contraria a los tratados internacionales de derechos humanos. Uno de los firmantes es el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, quien nos acompaña esta mañana desde los estudios de la capital de la República. Doctor Hurtado, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, encantado de verlo. De igual manera, doctor, el acuerdo que se suscribió para que haya elecciones libres en Venezuela, para que no se marginen candidatos, para que se permita la observación electoral, para que se reconozcan los resultados, me refiero al acuerdo de Barbados, ha sido pues claramente violentado por el régimen de Nicolás Maduro. Esto pese a que Estados Unidos cumplió con su parte de liberar a los sobrinos criminales del dictador venezolano y a su testaferro Alex Saab. Y sin embargo, no pasa nada, doctor Hurtado. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas de Venezuela, en lugar de servir a la nación, a la democracia, a la libertad y al pueblo, al menos sus altos mandos, están al servicio de la dictadura. Venezuela es el país del mundo con más generales. Ni siquiera los Estados Unidos y todos los países de la OTAN, Europa, tienen el número de generales de Venezuela. Bueno, esta es una de las razones de que las Fuerzas Armadas nominalmente apoyen al dictador Maduro. Pero el pueblo militar venezolano no puede dejar de sufrir lo que sufre el resto de venezolanos. Y la muestra es lo que ha ocurrido en un destacamento militar el día de las votaciones. Votaron 4.000 ciudadanos, 3.000 por el candidato de la oposición, González, y solo 1.000 por el candidato Maduro. Bueno, esta es la realidad. Pero la democracia no es suficiente, no basta para cambiar las condiciones agónicas de la democracia en ese país. En Venezuela se sigue encarcelando gente, doctor Hurtado, usted lo sabe, y todo esto pasa en la más desvergonzada impunidad. ¿Quién detiene todo esto? Bueno, el pueblo en las calles está librando una batalla que ya ha costado la vida de 23 adolescentes y jóvenes asesinados por las guardias policiales y de seguridad del dictador Maduro. Millones de venezolanos han votado por la oposición, por el candidato Edmundo González. Y si hubieran podido votar los 8 millones de venezolanos que están fuera del país, 4 de cada 5 venezolanos habrían votado contra el dictador Maduro. Estas son formas de demostrar cuán indignado está el pueblo de Venezuela con esa dictadura. Pero mientras no se produzca una revuelta militar en favor de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, de la honestidad, del patriotismo, pues seguirán encarcelando a quien se atreva a criticar a ese dictador criminal que hoy gobierna Venezuela. ¿Cuál es la razón, doctor, por la que en América Latina se mantienen vigentes dictaduras como las de Maduro, la de Ortega en Nicaragua, la de Díaz-Canel en Cuba? Regímenes que mantienen en la miseria a sus habitantes, que los empujan a éxodos multitudinarios y sin embargo siguen allí gobernando, usufructuando de los recursos de sus países. Eso sucedió en la Unión Soviética con Stalin. Eso pasó en China con Mao. En los dos países, 100 millones de individuos murieron de hambre y no pudieron derribar a ninguna de las dos dictaduras. Cuando estos comunistas o socialistas se hacen del poder, nunca lo sueltan. Mire el caso de los hermanos Castro en Cuba.
Se supone que el socialismo es para convertir a los pobres en personas acomodadas, que vivan bien. Hoy en Cuba, todos los cubanos son pobres, menos los dirigentes del Partido Comunista. Y en Venezuela, 2 de cada 10 no son pobres. Todo eso ha ocurrido en un país al que los ecuatorianos emigraban hace 20, 30, 40 años. Españoles, portugueses, italianos, franceses emigraban a Venezuela. Hoy Venezuela sufre la mayor emigración forzada producida en América Latina en nuestra historia y quizá en la humanidad. Bueno, todo esto es el resultado del socialismo del siglo XXI. Es el resultado del chavismo. Es el resultado del autoritarismo y de la dictadura. Y esto a los ecuatorianos debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de cuidar a la democracia, de proteger a la democracia, de defender la democracia y de practicar sanas formas de democracia. Doctor, ¿cuál es la parte que le toca a la comunidad internacional que tolera, que en ocasiones hasta avala prácticas antidemocráticas? ¿Quién ha hecho acciones poderosas, significativas contra la dictadura venezolana? No los países de América Latina, no los gobiernos del continente. Lo ha hecho los Estados Unidos de Norteamérica al establecer sanciones económicas. Países de América Latina más bien han protestado porque se han hecho esas sanciones para causar problemas a la economía y con razón a la economía venezolana. Bueno, yo pienso que ha llegado la hora de que esas sanciones que el gobierno de los Estados Unidos generosamente dejó de lado, llegando, como usted lo dijo en la introducción, a poner en libertad a 2 sobrinos del dictador Maduro condenados en los Estados Unidos por tráfico de drogas. Y a un ciudadano colombiano que funge de testaferro de la riqueza y de los negocios del dictador, también lo puso en libertad. Todo eso exigido por Maduro, a cambio de elecciones libres. Y mire lo que ha sucedido. Es que cuando en la política no se trata con demócratas, sino con dictadores. No se trata con honestos, sino con corruptos. Y no se tiene en cuenta la palabra y la palabra no vale nada. Hacer compromisos como los que hizo Estados Unidos, primero en Doha y luego en el Caribe, es perder el tiempo. Por eso a mí me llama la atención que los Estados Unidos de Norteamérica hayan dicho sí a esta mediación que ofrecen los gobiernos de México, de Brasil y de Colombia. Precisamente quería consultarle, doctor, que cómo entendía, cómo lee usted las posturas de López Obrador, de Petro, de Lula, hasta ahora pues indefinidos, sin vocación democrática, alcahueteando con su silencio un asalto flagrante y una represión sin límites en Venezuela. Bueno, hasta hace unos meses el dictador de Venezuela estaba aislado en América Latina. ¿Qué hizo el presidente de Brasil una vez que fue elegido? Resucitó UNASUR, institución internacional chavista que desapareció, que no existe. Realizó una reunión en Brasilia e invitó a Maduro. ¿Cómo puede hacer eso el presidente de esa gran nación democrática que es Brasil? ¿Cómo puede legitimar, cómo puede presentar en la sociedad democrática a quien en la Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional, está enjuiciado por crímenes de lesa humanidad, que tiene cargos ya señalados por 2 fiscales de ese tribunal? ¿Cómo puede invitarlo a un concierto democrático de los presidentes latinoamericanos? Esto es lo más grave.
de todos los tres que se ha hecho en ese sector político. Pero en conjunto, esos presidentes, silencio frente a lo que ocurre en Venezuela. Yo decía ayer que en Venezuela, durante el gobierno de Maduro, han sido asesinados por las guardias de seguridad del gobierno 9.000 venezolanos. Repito, 9.000. Y que en Chile, durante la dictadura de Pinochet, fueron asesinados 3.000, la tercera parte. Mire usted, Maduro es peor que Pinochet, pero mucho peor. Y los presidentes del Brasil, de México y de Colombia guardan silencio. Y lo aupan y quieren presentarse como mediadores. Ahora, doctora, ese silencio está acompañado por los respaldos, esos sí abiertos, de Putin, de Xi Jinping. Con estos acompañamientos, la tiranía de Maduro se consolida, doctor, y la comunidad internacional queda indefensa. Bueno, yo entiendo que los dos gobernantes de Rusia y de China apoyen a Maduro. Son gobernantes de parecidas características. Son gobernantes de una sociedad de partido único. Gobiernan en países en que las libertades y los derechos humanos están subordinados a la autoridad de los jefes policiales. Están en otro continente, a miles de kilómetros de Venezuela. Pero los latinoamericanos estamos junto a Venezuela. Hablamos el mismo idioma. De ese país vinieron los soldados que liberaron del colonialismo español al Ecuador. Nuestro gran héroe nacional, ¿quién es? Un venezolano, Antonio José de Sucre. Pero nada de eso cuenta frente a este fanatismo de este socialismo del siglo XXI. Nada de eso cuenta. Ni siquiera que el Partido Comunista de Venezuela condene a Maduro y sea perseguido por Maduro. Ni siquiera eso. Doctor, bueno, yo creo que América Latina es un caso de estudio por parte de la ciencia política. Doctor, en la práctica, ¿qué es lo que se puede hacer más allá de los exhortos y de las lamentaciones? Porque resulta que pasan los días y Maduro luce sólido con el respaldo de las Fuerzas Armadas cooptadas, mientras reprime las manifestaciones y amenaza a toda nación que ose criticarlo. Entonces, tomando en cuenta que el problema de Venezuela no es solo de los venezolanos, ¿qué cabe? ¿Qué se puede hacer? Bueno, ha habido casos ya de intervención internacional en países que se han atropellado los derechos humanos. Intervención realizada por causas humanitarias. Y este es el caso de Venezuela. Las Fuerzas Armadas de un país ¿están hechas para que sirvan a los gobiernos? No. Están hechas para que sirvan al Estado, a la democracia y a la libertad. Y las 2/3 partes de los soldados venezolanos en las últimas elecciones han votado contra Maduro, igual que el resto de venezolanos, cualquiera sea su profesión o cualquiera sea su oficio. Entonces, los militares de Venezuela se han pronunciado ya en las urnas en contra de Maduro. Pero ese pronunciamiento, señores militares, no es suficiente. Creo que los militares deben ser consecuentes con el hecho de que van a continuar produciéndose asesinatos de sus hermanos venezolanos, de que Maduro ha incurrido en un grave delito de organizar y comandar un fraude electoral y que por eso debería estar enjuiciado penalmente, y que hay un ciudadano que ha ganado las elecciones, ha arrasado, como no ha ocurrido en América Latina, no sé,
a lo largo del siglo XX hasta esta fecha. Bien, esperemos que siga el pueblo en las calles y que bajo esa conducción de esa líder notable, María Corina Machado, tuvo Venezuela un libertador en las guerras de la independencia. Yo creo que hoy Venezuela tiene una libertadora en las guerras por la democracia que se libran en Venezuela. Osvaldo Hurtado, expresidente de la República. Doctor, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Encantado, encantado. Gracias a usted.